todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana. ¿Cómo está usted? Y te acompaña Osvaldo Santana. Saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes en Careo. Cuéntame, Omar. Mire, don Osvaldo, estamos ya en la recta final. Si estábamos en la recta, estamos ya llegando a la meta de las elecciones. A 8 días de las elecciones, este 19 de mayo, las presidenciales y congresuales. Así el debate se ha reducido a la presidencial y la senaduría del Distrito Nacional, al parecer. Pero eso no quita que hay realidades que están afectando a la República Dominicana mientras llegan las elecciones. Por ejemplo, las lluvias. Las lluvias se han convertido en un tema durante lo que viene de mayo y además lo que se pronostica para el resto del mes. Y si nos llevamos, como debe ser, de la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, así sería por el resto de los meses convectivos, como ya le dice, que son las lluvias de junio y julio. Entonces tenemos un mayo comenzando muy lluvioso, con lluvias que ya exceden el promedio del mes en algunos lugares del país, algo increíble. Si estamos hablando que todavía no llegamos a la mitad del mes. Y además con inundaciones en todas partes, en los campos, inundaciones urbanas, también acompañado de mucha basura y una situación que de verdad debe de comenzar a preocuparnos, sobre todo porque aunque se habla mucho de las inundaciones y la cantidad de basura, también los suelos están saturados y eso es lo que advierte meteorología principalmente y los expertos. O sea, la basura es un problema ciertamente, pero como ha estado lloviendo tanto, el suelo es menos capaz de filtrar el agua y entonces por eso tenemos más inundaciones. Abril fue un mes lluvioso. Abril suele ser el mes de las flores, ¿verdad? Pero este año vino acompañado de mucha lluvia, porque marca abril como el fin del periodo de secano, de la sequía. Y esta vez se rompieron esos esquemas, llovió más. No se puede decir que nunca antes, pero mucho más que en los últimos años. Y como Omar acaba de decir, mayo entró lluvioso, no hay que ser, es demasiado evidente, ¿verdad? Y no deja de inquietar, porque yo estoy pensando ahora ya no en mayo, estamos en mayo, llovió, afortunadamente bajaron porque llovió prácticamente la semana entera hasta el jueves, por lo menos en el Gran Santo Domingo y en una buena parte de la isla. Inclusive todavía en el viernes, el amanecer del viernes, estaba lloviendo o lloviznando, llovizna suave en una región donde no llueve tanto, que hace que no es tan lluviosa como por ejemplo el suroeste, la parte sur del suroeste. Y en junio es el mes que inicia, el primero, la temporada ciclónica. Entonces, mayo estaría augurando un mes bastante lluvioso, pero uno no es experto. Y aunque están pronosticados, ¿verdad?, los fenómenos de ese periodo, de los huracanes, uno tiene la esperanza de que llueva, pero caramba, no tanto. Ya entre los capitaleños o quienes residen en el Gran Santo Domingo, yo creo que no puedo ser una excepción. Yo creo que ha surgido el síndrome de noviembre, yo lo voy a denominar así, que la gente cuando comienza a llover recuerda noviembre y piensa si está fuera de su casa que habré dejado mal puesto, si se una ventana, una cosa, porque nadie sabe cómo va a ser la dimensión del aguacero. Y ahora no solamente con la saturación de los suelos, la lenta infiltración hacia el subsuelo, sino además el problema de los drenajes en el Gran Santo Domingo, que vi ahí en la visita a Washington. Abinader está hablando de un nuevo gran financiamiento, 2.000 y pico millones de dólares con el Banco Mundial, y en ese plan dicen que van a meter la mejoría del drenaje de aguas caídas, sobre todo sanitario y de lluvias en el Gran Santo Domingo, pero eso es una petición, es un proyecto, es una idea, quizás también entra en el marco de la campaña. El tema es que el drenaje pluvial sigue siendo una materia y nada más se habla de ella cuando llueve demasiado. Somos así. Y lo deseable es que las aguas no hagan tanto daño y que llueva lo necesario para el consumo humano y para la agricultura, aunque que llueva a veces no es garantía de que va a haber agua para el consumo humano, porque hay déficit con los acueductos
no hay acueducto en toda parte, a la gente nunca el agua le llega, como yo creo que dije aquí recientemente, a las casas, son privilegiadas, a algunas les llega una, dos, quizás aquella afortunada 3 veces, hay que almacenarla en tinacos, en tanques o en cisterna, en fin. El agua es un problema en la República, no solo del Gran Santo Domingo, en la República. Vi ahí Santiago que incluso con mucha agua, mucha lluvia, tenía entonces problemas porque las aguas llegaban turbias a las cañerías y a las casas. Entonces, el agua es una materia pendiente y todavía no terminamos con la ley del agua. Tanta materia y tanta cosa que se habla en la campaña y a lo que es fundamental no se afronta. O sea, sí, uno de los problemas que tiene también con el agua y el abastecimiento es que la mayoría de los acueductos dominicanos son a superficies, a recolección por diques de toma de agua. O sea, no las presas, los lugares donde se alimentan por presas no tienen tanto problema mientras esté lloviendo mientras haya agua en la presa. Pero como hay una gran cantidad, hay muy pocas tuberías distribuidas y muy pocas presas construidas, la mayoría de las aguas que se obtienen de manera superficial entonces viene por esas aguas que arrastran, que vienen por ríos que están sucios, que tienen sedimentos, que tienen... y cuando hay crecientes suspenden el servicio. Exactamente. Pasa en Azuro, en el acueducto del suroeste. Exactamente. Entonces, Santiago, por ejemplo, perdona que te interrumpa, que tiene ya un acueducto que está viejo, cada cierto tiempo tienen problemas con las tuberías que están deterioradas. Hay una gran explosión, sí, que es un gran peligro. No, pero en este periodo de gobierno ha sido muy frecuente, inclusive 2 y 3 veces por año, esas explosiones peligrosas dentro de los hogares o muy cerca de ellos. Entonces, mientras la mayoría de nuestras aguas vengan por esos ríos superficiales, hablo por ejemplo de Mano Guayabo, aquí en Santo Domingo, que es un afluente que la toma de Jaina Mano Guayabo, que desde que llueve, ese está afuera, es porque arrastra basura, arrastra desperdicios y no puede funcionar. Y Samana, aquí en la capital, y muchos de esos acueductos tienen que esperar que el agua comience a llegar un poco con menos turbidez, para luego echarle los productos químicos y poder servírsela a las personas. Así que es tiempo de una pausa. De inmediato volvemos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Y la Junta Central Electoral, comenzando ya última fase, últimos 8 días del proceso antes de las elecciones, ha mantenido su progreso hacia él, ha enviado materiales hacia el extranjero, ha informado a los países, a los votantes dominicanos en el extranjero cuál será su horario de votación. Y el presidente de la Junta Central Electoral ha informado que espera un proceso, que el proceso va viento en popa, por lo menos el del montaje de las elecciones. Eso no quita que haya cuestionamientos de los partidos de oposición que no se respondieron en su momento, o que el mismo presidente de la Junta Central Electoral lo ha dado ya por respondido, sobre todo en el que más insiste la oposición, que es la remoción, el cambio del presidente, del jefe militar electoral, de la Policía Militar Electoral. Ya él dijo que hay un programa realizado, elaborado para estas elecciones, donde se va a tratar donde se ampliará el rol de la Junta Central Electoral, o por lo menos un mecanismo para que no haya la principal queja de los partidos de oposición en el pasado proceso, las carpas en los lugares de votación y las compras de cédulas de forma masiva. Algo que, si bien es cierto, no se ha podido cuantificar, no se puede negar que durante el pasado proceso, como en el caso mío, como nunca, yo vi un proselitismo activo en los centros de votación que visité.
Sin embargo, la Junta entiende que ya eso se va a eliminar. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana envió un llamado bastante fuerte en esa dirección hace ya 2 semanas a su militancia. Generó bastantes reacciones. Yo creo que logró lo que buscaba, que era impactar en la Junta Central Electoral, en que la Junta Central Electoral tomara acciones, y en la siguiente fase motivar a sus seguidores, a los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana. Don Osvaldo. Bueno, yo creo que la Junta Central Electoral ha tratado de hacer su trabajo y creo que sí que lo ha hecho. Como tú decías, la mayor fuente de discordia o de insatisfacción de los partidos de la oposición es con el jefe de la Policía Militar Electoral, Mayor General del Ejército Juan José Otaño Jiménez, que según la oposición está parcializado con el gobierno. Ellos han pedido que lo quiten y que pongan a otro oficial, pero el Pleno de la Junta le ha dado su respaldo y lo comunicó el pasado jueves, me parece, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Jaques. José Román Jaques Liranzo. Jaques Liranzo, Román Jaques Liranzo. También los partidos de oposición han cuestionado a los responsables, presidentes de las juntas municipales de varios municipios. Me parece que por lo menos 12 juntas. Ese pedido tampoco ha sido respondido. Y también, en general, hay quejas respecto al sentido de oportunidad con que se debe actuar. Es decir, que los funcionarios de la Junta, pero eso es un asunto de futuro, debían estar, digamos que en el momento, en el lugar adecuado, cuando se den estas situaciones que potencialmente se anuncian en el desarrollo de las elecciones. Pero fuera de esa cuestión, creo que el eje cardinal de los dos aspectos fundamentales, después de las grandes denuncias y quejas, reclamos de la oposición al gobierno, ya más que a la Junta, pues no era un problema de la Junta, de la entrega de los fondos que se hizo tardíamente y eso afectó la campaña de la oposición, de modo que se activaron y se aceleraron tarde respecto al gobierno, o al partido de gobierno, que fue muy activo durante todo el proceso, desde siempre. Fuera de eso, en lo que la Junta también fue partícipe, reclamando, y ahí hay que reconocer a la Junta, que se entregaran oportunamente los fondos, eso hay que reconocérselo, y de hecho hubo un pronunciamiento del Pleno dirigido al gobierno para que fuese acelerado la entrega de los fondos que por ley son necesarios o está establecido que se le establezca a los partidos en los procesos electorales, sobre todo, ¿verdad?, en los momentos de las votaciones. Más allá de eso, de esas quejas que están ahí, que no dejan de ser una inquietud, al margen de que las elecciones estén bien o muy bien organizadas, pero están ahí, están latentes. Y en un proceso electoral como este, donde se percibe que hay una carga más acentuada en una dirección, eso pudiera ser relevante. Ahora bien, fuera de ahí, yo creo que la Junta Central Electoral ha hecho un gran esfuerzo esta vez, sobre todo en lo que tiene que ver con la motivación del voto. Estamos haciendo un reconocimiento a la Junta y es manifiesta, es clara la verdad, la intención. Ellos han hecho un trabajo. Esta vez, misiones de la Junta han viajado por todo el territorio, por no decir por todo el territorio, por todos los municipios de la República, enseñándole primero a la gente a votar, cómo hacerlo, promoviendo la votación, resaltando la importancia de que la gente vote, y ni hablar de una campaña abrumadora que la Junta tiene en los medios de comunicación. Nosotros aquí mismo tenemos una promoción de la Junta, promoción en las redes sociales por toda la vida. Es decir, yo creo que esta vez no se podrá decir que la Junta no hizo lo que tenía que hacer en materia de divulgación. Hay que reconocerle eso, es no un mérito, porque para eso están, y es un trabajo que han hecho. Y además tengo información, porque ellos mismos lo han dicho, la intervención del magistrado Liranzo, Jaques Liranzo, ante los empresarios, él fue muy explícito, él detalló, incluso dio a conocer las medidas preventivas que adoptó la Junta a partir de la resolución 33
2024 acerca de cómo debe comportarse la policía militar, cómo deben actuar los presidentes de la Junta, de las mesas o de los colegios, sobre quién recae la autoridad en el recinto de votación, quiénes de ellos son quienes mandan a los soldados, y en fin, una serie de medidas, la actuación de más de ciento y tantos procuradores, fiscales que deberían estar atentos a cualquier mecanismo, digamos, ilegal que tenga que ver con la adulteración de la voluntad popular. Pero sabemos que el día de la votación ocurren cosas. Esa es la diligencia, la debida diligencia de la Junta. Pero en la realidad eso es difícil. Es un tema muy complicado, uno no sabe qué están haciendo ni organizando los partidos, sobre todo los que tienen más capacidad de maniobra, que siempre son, y por tradición, quienes están en el poder, y ya lo hicieron. Y uno no sabe con qué estrategia. La Junta trata de prevenir eso, pero uno no sabe con qué mecanismos nuevos van a accionar para tratar de lograr determinados resultados, que yo creo que casi eso sería innecesario según lo que dicen las encuestas, ya que ello sería excesivo. Y no estaría de más decir, bueno, las partes, todos deberían hacer un esfuerzo porque la gente vote tranquila, que no haya intento de manipular, que no se compre, que no se haga lo indebido, porque primero el ambiente es de tolerancia, de libertad, los partidos han tenido capacidad, y más que capacidad, digamos, libertad de hacer lo que entiendan para la promoción de sus ideas y candidatos, y el ambiente es de apertura, de modo que yo pienso que no debería haber lugar para que se proceda por vías non santa y entonces, en consecuencia, la alteración de determinados resultados, porque si al margen de lo que, y ahora estoy pensando un poco en las encuestas, el panorama podría ser favorable en un sentido, los que tienen mayor capacidad de acción en una dirección que tal y como se ha denunciado. Pero vamos a todos a confiar, y lo importante es la cita, el día el 19 de mayo, cuando se celebrarán las votaciones en este año. Es tiempo de una pausa. En un momento volvemos con ustedes aquí en Careo, pero recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cero y el Cerito de Oro, una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Muy bien, estamos aquí en Careo. Semana clave ya, semana decisiva. Y en este proceso los partidos políticos son el protagonista, sobre todo sus candidatos. Esta semana ha sido una semana también con muchas encuestas. Han publicado encuestas los medios de comunicación. Bueno, no vamos a citar los medios. Ya desde hoy sábado no se puede divulgar encuestas. Exacto, las últimas que fueron las últimas, pero sí, puede ser una avalancha. Todavía este sábado se puede ver la última. Sí. Hoy sábado. Mark Penn, Stagwell, Gallup, Status Quo, Greenberg. Esas cuatro publicaron el Centro Económico del Cibao también publicó, ahí van 5 encuestas, y se divulgaron por múltiples medios de comunicación. Sorprendió inclusive que muchas de esas encuestas no solamente se divulgaron por el medio que las respaldó o que las publicó, que las contrató, sino también por otros medios. Y todas indican la favorabilidad hacia el presidente Luis Abinader a ganar en la primera vuelta, más de un 50%, Holgado un 57 creo que fue Mark Penn, 58 Gallup, otras encuestas un 60 fueron las que tuvieron. Otra hasta 66, como por ejemplo la del Centro Económico del Cibao. Económico del Cibao 66, y entonces la tendencia es evidente a una victoria según las encuestas. Dije la tendencia según las encuestas, evidentemente a una victoria de Luis Abinader en primera vuelta. Entonces Leonel Fernández estaría ocupando el segundo lugar, rondando en algunas encuestas lo colocan tan bajo como un 19 y otros tan alto como hasta un 26, 25%. De hecho, la Greenberg y la Mark Penn se parecían
muchísimo, diferencias de un punto porcentual. Abel Martínez en un tercer lugar, inclusive lejano del segundo puesto, lejano de Leonel Fernández, marcando un 11 en algunas encuestas, hasta un 14, un 15 y un 16. Y así las cosas, el panorama parece que no debería haber demasiados inconvenientes, digo, el día de las elecciones, según las encuestas, habría que ver cuál luego es la realidad que se presenta. Y hay en esas encuestas candidatos que ni siquiera puntean, ¿verdad? Exactamente. De hecho, a mí vi algunas encuestas donde me sorprendió ver a Roque Espaillat marcando por encima ese de uno punto y tanto, ese es el cobrador, pero está apoyando por el partido trujillista. Exactamente. Es interesante, Partido parece Esperanza, que subsiste, la gente conscientemente Partido está Esperanza votando por el Dominicana. trujillismo. Sí. Tiene seguidores. Es una tendencia En la sociedad. De fuerza. Votar por partidos de derecha. Más que de derecha está el trujillismo, claro, porque el líder de ese partido, ¿verdad? Que es Ramfi, es una expresión viva, física, familiar del trujillismo. Así es, de su abuelo, entonces. Y el cobrador en su promoción, lo escogieron a él porque Ramfi no pudo ser, y el cobrador, con su primera promoción, el cobrador yo creo que era una expresión como de venganza. No sé si frente a la corrupción o frente a qué, o no sé, pero el cobrador él se denominó. Bien, pero porque él se llama Roque Espaillat. Que marque un 1% yo creo que es interesante. Demasiado. Porque es un partido nuevo, pero yo quiero hacer otras reflexiones que no sé hasta dónde pueden tener sentido, pero me he pasado la vida haciendo reflexiones, sobre todo con el ejercicio del lápiz, de la pluma, más que en los medios electrónicos de comunicación, como la televisión, donde uno tiende a improvisar y no ser quizás tan profundo. Pero me voy a atrever a hacer el ejercicio. Según las encuestas, casi no habría que hacer elecciones. Pues según las encuestas ya el presidente Abinader ganó. ¿Y con qué porcentajes? Unas sobre 60, otras bordeando 60 y otras 50 y pico. Eso es interesante porque Abinader sigue posicionado en tan alto, según las encuestas, siempre, pese a un periodo largo primero de escasez. Hubo, después de la guerra de Ucrania, por ejemplo, el 23, hubo un periodo de escasez incluso de alimentos básicos, y hubo un disparamiento, un proceso de inflación, que afortunadamente para él, después de noviembre, los precios se estabilizaron, pero muy altos. Y de hecho, por eso la oposición comenzó a plantear el problema de la carestía, de lo caro que estaban los alimentos. La gente se quejaba en los supermercados. Pero a partir de, digamos que de enero, los precios comenzaron a estabilizarse, pero muy altos, ¿verdad? Y asimismo había oferta. Pero yo me quejaba, yo como ciudadano en los supermercados, de la mala calidad y la poca abundancia. Los plátanos, por ejemplo, llegaron a ponerse de una forma que 200 plátanos llegaron a costar en mi región, que es una zona platanera, hasta 5,000 pesos. Increíble. Después bajaron a 3,000, 2,000, etcétera. Y así la oferta de los otros, los tubérculos, todos los alimentos básicos, los alimentos, ¿verdad?, de los que vienen así de la tierra directo, bajaron de precio. Y ahora se estabilizaron, pero también, ese bajaron de precio entre comillas, así, bajaron, pero a un nivel que se puede decir alto. La gente yo creo que olvidó eso. Se estabilizaron, diría usted. Se estabilizaron, esa es la palabra adecuada, se estabilizaron. Entonces, las personas, yo creo que aceptaron eso y dijeron, bueno, también el gobierno adoptó una serie de políticas, medidas tratando de atenuar, multiplicó, amplió los subsidios y trató de que el efecto de la inflación se sintiera menos. Y al mismo tiempo, otro tema inquietante para la población que aparecía en las encuestas, como el tema de la inseguridad, inflación e inseguridad, altos precios, que habían sido bandera de la oposición durante un periodo largo. El gobierno trató de atenuarlos. El mismo presidente Abinader decidió ir a las reuniones semanales de la policía y mostró ante la gente una determinación, una actitud de que él está tratando de combatir la delincuencia pese al gran problema de la inseguridad, que es cierto, sigue siendo cierto. Muchas personas están siendo asesinadas, delincuentes, policía, y persiste el temor. Sin embargo, Abinader se mantiene. Tiene que ver también con el que fue el descrédito del PLD,
las acusaciones contra los funcionarios, toda aquella campaña, PLD derrotado, se debilitó muchísimo y Leonel no capitalizó quizás lo suficiente el momento de la inflación, la inseguridad, y además yo creo que él debió ser más claro en su propuesta acerca del tipo de gobierno que haría. ¿Qué nuevo yo le traigo a la gente? ¿En qué me diferencio del presidente Abinader? Hemos concluido que todos plantean las mismas cosas, más o menos, y que la nación se dirigía a escoger un gerente. Parece que la nación se ha estado inclinando por el que entienden que es el más cierto, seguro, y va a seguir y está en el poder. Y dirían, bueno, mejor así no inventamos, seguimos con él. Pero como quiera, este comentario que quiero hacer es un ejercicio, un análisis, una intención así breve, lo más que se puede en la televisión, para sugerir que está subyacente en la población dominicana el tema de la inseguridad, altos precios, y que pese a ello, Abinader sigue siendo favorecido, según las encuestas, por un alto nivel de apoyo de la población. Y eso, hasta el día de las votaciones, lo que subyace, lo que hay en el seno de la sociedad, los planos más bajos, lo que han sufrido las carestías y demás, lo que sufren la inseguridad, al final uno no sabe hacia dónde van a dirigir el voto. Es decir, que Abinader tiene toda esa aprobación, pero es sobre esos precedentes que marcaron de alguna manera la vida dominicana y que hasta el día de las votaciones no se sabe. Por eso yo no me atrevo a predecir de manera definitiva, sino hasta que no se cuenten los votos. Parece que hablé demasiado y es tiempo de una pausa, ¿verdad, Omar? En un momento volvemos aquí en Careo. Muy bien, amigos, estamos con ustedes aquí en Careo. Dentro de esta situación que el país ha vivido y que le ha tocado gestionar al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, yo creo que ellos han sido exitosos, el PRM ha sido exitoso en justificar las situaciones que ha pasado el país, que ha sufrido el país, sobre todo el tema de la carestía, los altos costos de la canasta básica, y aunque en una situación normal, yo creo que en cualquier país del mundo eso es suficiente para que por lo menos se presente un escenario muy distinto en las encuestas al que se está viviendo ahora. La población de alguna forma justifica, cuando uno habla con la gente en la calle, justifica los altos costos. Usted habla con la gente, le pregunta a la gente de a pie, la cosa está cara, sí, pero así está en todo el mundo. Usted no ve. O sea, el gobierno ha sido exitoso en explicarle a la gente, o por lo menos llevar a la gente una explixión porque los altos precios. Y ha sido muy eficiente la campaña. Y ha sido muy eficiente, ha trabajado en la campaña publicitaria, eso es evidente, y de ahí viene su éxito. Y lo otro es la división del Partido de la Liberación Dominicana, el hecho de que haya dos partidos, el desprendimiento Fuerza del Pueblo y el PLD, evidentemente que distrae el voto, y por mucho tiempo la Fuerza del Pueblo y el PLD disputaron sus votos entre ellos. O sea, el que es simpatizante del PLD lo que estaba era discutiendo hacia dónde votaba, y parece que el crecimiento de Leonel Fernández desde un punto de vista en las encuestas se pudiera explicar hasta con la misma caída del Partido de la Liberación Dominicana, cuando uno ve los números de Abel Martínez dentro del partido, de esa organización política. Entonces, viendo esos elementos, yo creo que eso ha incidido en las encuestas, por lo menos, y en la percepción de la gente. Sí. Lo otro, ahora, en los últimos días se ha añadido un nuevo elemento, y ha sido unos documentos que ha filtrado la Iglesia Católica. Pero antes de eso, Omar, yo quería anotar, así muy brevemente, otros factores que han sido favorables a la campaña del PRM y de Abinader. Es que Abinader no dejó nunca de hacer campaña. Abinader no dejó de prometer obras y de convertir el ejercicio del poder en una campaña sistemática desde el primer día, desde que se juramentó. Él no se paró.
Arrancó en la presidencia y arrancó con el propósito de seguir y no se dejó, no se detuvo y anduvo por todo el país. Yo creo, se hizo una medición, ¿verdad?, de lo que ha sido el accionar del presidente por el territorio físicamente. Y es una cosa, es casi como darle la vuelta al mundo. Es decir, Abinader visitó toda la República permanentemente, estuvo siempre en campaña. Dos, lo que tú decías, la oposición fue tardía y perdió mucho tiempo conformando la alianza y no fue efectiva. Y lo último, también el gobierno, se le puede atribuir al gobierno, aunque no se puede probar, fue exitoso en una campaña por las redes y temática muy destructiva contra el señor Leonel Fernández Reina. Fueron muy exitosos, presentándolo como el peor ciudadano. Es una campaña de esa negativa, oculta, como un gran corrupto. Yo creo que fueron exitosos en eso. Y hay gente que te lo dice, no, que Leonel esto, Leonel aquello, y eso le ha dado resultados. Es decir, han logrado en un porcentaje alto desfigurar la imagen del expresidente Fernández, y por eso tú te encuentras que él aparece con un porcentaje tan alto de rechazo, pero porque ha sido martillado. Antes fueron su propio compañero del PLD cuando estaban divididos, cuando estaban en el gobierno, y ahora el gobierno que se ha centrado en destruir y descalificar a Leonel. Sí, Leonel ha sido victimizado en esta campaña. Eso no se ve, no se dice. Yo puedo decirlo, porque puedo hacerlo, nadie se puede equivocar conmigo, pero esa es la verdad. Entonces lo han dañado bastante, incluso en términos personales, y eso lo ha afectado. Ese ha sido otro factor que ha favorecido y ha capitalizado el PRM a su favor. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos aquí en Careo. Muy bien, seguimos en Careo. Y un tema que ha impactado en esta última semana electoral ha sido el documento o los documentos de la Iglesia Católica, en principio, y aprobados por un sector de la Iglesia Evangélica, de un sector de los protestantes. De los protestantes, no exactamente, el CODUE, sobre los candidatos pro vida, los candidatos al Congreso. Y esa lista ha sido, a mí me parece, ha recibido bastante críticas de sectores. A mí pero el tema, yo creo que lo nuevo, Omar, para ayudarte con ese tema, es que la Iglesia por primera vez asume partido frente a candidatos. Es decir, estos son los pro vida, voten por eso. Pero es un tema ya como que se ha debatido tanto. Sí. También se puede decir que terminó el conflicto en la educación. La ADP aceptó el acuerdo, el aumento del 10%. No va a haber suspensión de docencia y se continúan las negociaciones. Lo felicitamos, pero es tiempo de deportes. Así es, don Osvaldo. Entonces, los playoffs de la NBA continúan en esta ya segunda fase, lo que le llamarían semifinales de la NBA. Y dos series se apretaron durante los partidos del jueves. Se apretó la de Oklahoma y Dallas, luego de que Oklahoma luciera bastante bien en ese primer encuentro. Entonces Dallas ripostó en el segundo partido y le quitó la ventaja de la casa a Oklahoma. Por eso es que la gente no se puede emocionar con una victoria en un partido de postemporada, porque cuando se juegan dos consecutivos en la casa, la presión la tiene el de la casa, o sea, el que debe de ganar, el que luchó todo el año por esa ventaja. Ya Dallas la obtuvo, se la quitó al Thunder, y vamos a ver cómo Oklahoma se puede acoplar o se puede reorganizar para obtenerla y reobtenerla y ganar en un equipo, en una ciudad tan difícil, en un estadio tan difícil como el de Dallas Mavericks. Al mismo tiempo, Boston Celtics, que llega como favorito para llegar a los playoffs a las finales de la NBA, que está como favorito, perdió también en su encuentro, ahí lo tenemos, muchísimas gracias, contra los Cavaliers de Cleveland, un equipo que todo el mundo lo ve inferior, con su segundo, tercer mejor jugador, Jared Allen lesionado, y aún así Cleveland le logró ganar y fácilmente a los Boston Celtics en este segundo partido de la serie, y ahora Boston está igual que Oklahoma, viendo cómo va
a empatar, a igualar la cosa y ganarle, y está obligado a ganarle a Cleveland por lo menos un partido en su casa. La serie que está buena y estará este fin de semana es la de los Timberwolves contra el campeón Denver Nuggets. Los Timberwolves le ganaron 2 partidos en su casa a los Nuggets, y entonces llega a su edificio necesitando solamente ganar por lo menos uno de los próximos 2. Y en esta serie está el dominicano Karl Anthony Towns, pero todo el mundo sabe que la figura de los Timberwolves se ha convertido en Anthony Edwards. Así que esta estrella está brillando, que se le compara hasta con Michael Jordan, no solamente ya por el físico, que tiene un parecido increíble, sino también por la forma en la que juega. No el nivel, pero sí en sus movimientos, don Osvaldo. Bueno, parece que llegaste al final o llegamos al final. Llegamos al final. Solo agregar una cosa, que tú no miras para ese lado. El boxeo. Canelo, Saúl Canelo Álvarez retuvo su corona, tremendo, el mejor boxeador de estos tiempos, al menos de este lado del mundo. Pese a quienes lo critican y dicen, es una estrella, es un gran atleta, nunca se sienta en los últimos combates, el gran Canelo. De nuevo, felicitaciones, ganó México. Gran trabajo ahí de Manuel consiguiendo esa imagen en punto, así que... pero Manuel fue un tremendo, Manuel es tremendo, fue un tremendo, mira, y con un muchachito, un jovencito de 26 años, él con 33, de modo que, mira, está entero, se pensaba que podía destronarlo, ¿verdad?, de la posición en que se encuentra. Un gran atleta ese Canelo Álvarez. Su boxeador favorito en esta época. Así bueno, que, señores, es el mejor. Nos despedimos y será hasta la próxima. Pásenla bien.